están, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de La Semana en Enlace. Roberto Romero y una servidora, Isabela María Sosvaga, les damos la bienvenida a este espacio en donde pues pretendemos conversar con todos ustedes, platicar de hechos, acontecimientos que han sido importantes a lo largo de la semana, por supuesto nacionales, internacionales, locales, y que han sido seguramente tema de debates en la mesa de la familia o con los amigos o en las oficinas, ¿no crees, Roberto? Sí, claro que sí. Buenas, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, pues sí, efectivamente estamos aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en esta semana y que de alguna otra manera nos interesan a todos, y sería bueno ampliar un poquito más allá de lo que nos da los informativos o los noticieros, la información, también un poquito de inferencia de hacia dónde va cada cuestión, cuál es su origen y las causas, posibles causas que pueden tener estos acontecimientos que están sucediendo día con día. Y nosotros hacemos este resumen esta semana, y cada semana vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar haciendo este ejercicio para que ustedes pues tengan un poquito más amplio la información y puedan hacer mejor los criterios referente a los temas que están en boga. Y que también puedan tener con nosotros una participación activa, que puedan enviarnos sus comentarios, que puedan enviarnos sugerencias de temas, todo lo que ustedes gusten, porque, bueno, por supuesto, este es un espacio en donde pretendemos incluir sus opiniones e incluirlos a todos ustedes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con uno de estos temas que, por supuesto, fue tema importante toda la semana? ¿Qué te parece si iniciamos con el apagón? Bueno, sí, el apagón que sucedió en Venezuela. Primero hay que ver en contexto cómo está la situación en Venezuela. En Venezuela, ya desde una vez que falleció Chávez, pues dejan libre la vacante de presidencial, en la cual entra primero como provisional Nicolás Maduro. Después se hacen unas elecciones en donde él vuelve a ganar, ya queda como presidente ahora sí. Había algunas acusaciones de que era un proceso electoral pues que de alguna otra manera lo favorecía al 100%. Sin embargo, pues todavía la gente y la comunidad internacional en ese periodo lo asimiló, lo tomó como tal, porque al final de cuentas era el efecto Chávez. Sin embargo, ahora termina su periodo y se reelige o busca la reelección, la cual se hace con un periodo irregular, por un proceso electoral que a todas luces fue irregular, en donde todo el mundo, todos los que participaron, pues se quejaron de que no estaba el suelo parejo, de que de alguna manera había un aparato estatal que estaba precisamente favoreciendo a Maduro, y que definitivamente ya la sociedad de Venezuela no quería que estuviera él. ¿Por qué? Por toda la crisis que se ha venido dando a partir de que él asumió el poder ahí en Venezuela. Entonces, después se impugna esa elección, no pasa nada, y llega ahí los tres poderes que hay. Dos los controla Nicolás Maduro, que es el ejército, bueno, el poder ejecutivo que tiene el ejército, también el poder judicial, que a final de cuentas son personas afines al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el único poder que de alguna otra manera ha sido independiente ahorita en Venezuela, que se mantiene como tal, pues es el legislativo, la asamblea. Entonces, la asamblea pues busca de alguna otra manera ver de qué manera echar abajo esa reelección tan dudosa que tuvo Nicolás Maduro, y es así como surge el Guaidó, ¿no? La figura de Guaidó, que finalmente él, como presidente de la asamblea, asume como presidente provisional de Venezuela. Y desde ese momento empieza la pugna del poder. Entonces, por un lado, unos países apoyan a Guaidó debido a que consideran que efectivamente hubo una manipulación en las elecciones y que efectivamente no es una elección legal, y por lo tanto Maduro no podría ser un presidente legítimo. Y por otro lado, otros países que apoyan la continuidad de Nicolás Maduro, asumiendo de que pues fue electo o reelecto más bien a través de un proceso limpio. Entonces, esos países hay que aclarar que son países de ideología de izquierda, ¿correcto? Que es presuntamente la ideología con la que inició Chávez y la que presuntamente continúa Maduro. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, pero Irán no es de izquierda. Pero básicamente Cuba, claro está, ¿verdad? Esos países son los que le reconocen como todavía presidente legítimo de la República de Venezuela. Pero sí, ciertamente
el apagón que sucedió esta semana nos da una idea, una noción de la situación difícil en la que se encuentra el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano quedó en medio de dos fuerzas verdaderamente impresionantes, ¿no? Por un lado son 51 países que reconocen a Guaidó, y por el otro lado pues son potencias importantes de izquierda que reconocen a Maduro, y el apagón nos está dando una idea de lo que se puede hacer para sabotear un gobierno desde fuera. Estaba comentando, no sé si lo sepan, pero la portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia comentaba que el apagón se debió a una manipulación, un sabotaje que se hizo desde el exterior. O sea, eso no sucedió dentro de Venezuela, sino desde el exterior por alguien que sabe muy bien cómo opera la tecnología de origen canadiense, que es la que se utiliza en Venezuela para llevar el servicio eléctrico. Entonces, bueno, independientemente de los bloqueos económicos, bloqueos políticos a nivel mundial, sí, ya nos vamos a poner a ver que también van a estar sujetos a este tipo de poderes que pueden tener la capacidad de sabotear un servicio tan importante. Le costó la vida a varias personas en los hospitales no tener electricidad, y costó una barbaridad de dinero a gente que no tenía agua potable, etcétera. Es decir, si ellos están tan inermes o indefensos ante semejantes poderes, no sabemos qué es lo que va a pasar con Venezuela después. Yo creo que la situación va a ir de mal en peor. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un ensayo de la nueva tipo de guerra, la nueva guerra fría que está entre Rusia y Exacto. Estados Unidos, la nueva forma de, otra vez se enfrentan las dos superpotencias, y desgraciadamente Venezuela es el ensayo ahorita. Es en donde están practicando la nueva forma de hacer guerra en el siglo XXI, y efectivamente a través de las redes, a través de la internet, logran controlar esa planta eléctrica y logran hacer que falle, y por lo tanto, desgraciadamente, los daños colaterales pues, son las personas que necesitaban la energía eléctrica, y que pues desafortunadamente por esta maniobra incluso han perdido la vida. Lo que no es justificable por ninguno de los dos bandos es empezar a utilizar a la sociedad como tal, como moneda de cambio y como peso político para ver hacia dónde se va a inclinar la balanza. Es un hecho que, bueno, a mi muy particular punto de vista, que Venezuela no va a salir de ese conflicto si no es por la vía armada. Desafortunadamente así es, lleva años. ¿Qué pasó con Siria? Aún siendo un movimiento armado, llevó 8 años. 8 años. Un conflicto de 8 años, y que todavía se está definiendo hacia dónde van las cosas. En Venezuela, protestas ya estamos viendo que a nivel del mundo, pues ya los gobernadores le tomaron la medida, los gobiernos le tomaron la medida a las movilizaciones sociales. Entonces, pues lo único que hacen es que las ignoran, hacen otros movimientos, contramovimientos, en donde apoyan a uno y otros apoyan a otro, y no se llega a ningún acuerdo. Entonces, en realidad, en Venezuela, o una de dos, o se organiza bien la sociedad para que una vez terminado este proceso, este periodo de Maduro, se haga unas elecciones en donde realmente participe la sociedad, y que efectivamente vaya y se coloque en los diferentes puntos electorales, y que lo revisen de entrada para evitar otro fraude. Pero de otra manera yo veo muy difícil que esas cosas vayan a cambiar, y al contrario, yo creo que van a subir de tono. Empieza la violencia. Entonces, si estalla algo que sea militar, por eso Maduro también tiene mucho cuidado de no enfrentarse en esa situación, porque sabe que ahí es prácticamente un volado, es ver a ver quién gana. Y la verdad es que en este momento, pues la situación que está viviendo Venezuela no sería para nadie, para ninguno de los bandos, las facciones, una vía en la cual salgan bien parados, ninguno de las dos bandos. Lo que sí es cierto es que es un conflicto de desestabilización regional, porque eso afectaría, ya está afectando a los vecinos, ¿correcto? A toda Sudamérica por el éxodo venezolano. Ahora, si se diera, como tú dices, una situación donde ya se incurriera en la violencia, pues verdaderamente sería todavía peor, porque a estas alturas ya los países vecinos ya no saben qué hacer con esa cantidad de venezolanos refugiados. Por ejemplo, Colombia, que tiene como campos de refugiados literalmente, ya se declaró insuficiente para poderles aportar lo que son servicios médicos, asistenciales, alimentos, trabajo, etcétera.
es una situación que puede desestabilizar lo que es la región de América Latina. Y yo creo que todavía da para mucho. Esperemos, como tú dices, que no se incline hacia el lado violento, porque yo creo que vamos a ver imágenes muy dramáticas. Si es que lo que hemos visto hasta el momento no es dramático, yo creo que vamos a ver cosas mucho más dramáticas en el caso de Venezuela. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Sí. Y nos vamos a algo local, algo nacional, pues algo importante en México? Efectivamente, pues nuestro presidente cumplió sus primeros 100 días, los primeros 100 días de gobierno. Así es, 100 días que la verdad no se había visto nunca en el país. Fueron 100 días que fueron vertiginosos, fueron muy intensos. La verdad es que siento que López Obrador viene con ese empuje, viene con esa ansia de implantar su proyecto de país, y lo ha hecho de una manera muy rápida. Entonces, en 100 días pareciera que ya ha pasado un año, por todo lo que ha hecho, todas las modificaciones que ha hecho, y que afortunadamente para su proyecto, el Congreso, lo que es tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pues de alguna otra manera tiene mayoría y tiene margen para maniobrar y para llevar a la realidad todos sus proyectos. Entonces, en ese sentido, yo creo que para él, para su proyecto, la tiene fácil, la tiene más sencilla. Claro. Y sobre todo porque también ya ahora el Poder Judicial, a final de cuentas, después de ese problema que hubo al inicio, ¿no? Con desencuentros con los judiciales por las cuestiones económicas de los sueldos del Poder Judicial, pues a final de cuentas fue una forma inteligente como López Obrador los hizo entrar a su proyecto. Finalmente manejó la imagen del Poder Judicial ante la opinión pública, y la opinión pública pues inmediatamente reaccionó en contra de lo que pretendían muchos de alguna otra manera magistrados, también jueces, y pues de alguna otra manera los presionó, la sociedad presionó bien manejado por López Obrador. Entonces no le quedó otra cosa al Poder Judicial que de alguna otra manera negociar y aceptar. Si bien no fue la manera como lo hizo López Obrador o como querían en un principio, pero sí de alguna otra manera los hizo entrar a ese proyecto. Pero fue muy interesante porque fíjate que tuvo que llegar López Obrador en este sentido para que todos los mexicanos nos enteráramos lo que ganaban los jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, un absoluto escándalo, pero es un absoluto escándalo. Yo creo que han sido de los funcionarios que más ganan en el mundo, incluyendo países de primer mundo. Entonces, estos 100 días han sido, de alguna manera, como tú dices, rápidos, con muchísimo trabajo, pero también nos han ido quitando a los mexicanos la venda de la verdadera situación en muchos de los temas importantes del país, ¿no? Sí. Y bueno, independientemente de eso, la cuestión de la corrupción, ciertamente México es un país de los más corruptos del mundo, yo creo superado solamente por Rusia y algunos de esos países. Estamos como en medio, pero de América Latina sí somos. Es un país que efectivamente tenía muchos problemas de corrupción y que ahora se abrió la caja de Pandora con estas nuevas investigaciones que se han hecho de cómo se gastaba el erario público en las administraciones. Pues definitivamente se ha visto muchas cosas que los mexicanos no sabíamos en dónde se estaban destinando esos dineros, y que ahora desafortunadamente nos damos cuenta que se ha ido en cosas que realmente no eran necesarias. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que estos 100 días también sirven para ver dos cosas. Primero que nada, yo creo que López Obrador, a final de cuentas, ha hecho un buen comienzo de gobierno. Sí, a lo mejor un poco con tropezones precisamente por la velocidad con la que está haciendo las cosas, pero que ahora ya que anunció su proyecto, ahora sí, ya su plan nacional de desarrollo que va a implementar para el resto del sexenio, yo creo que esta primera etapa finalmente está poniendo las piedras que son peligrosas en cualquier gobierno, en cualquier democracia, las piedras de la posibilidad de que se perpetúe otra vez un partido político en el gobierno. Y no solo eso, que pudiera llegar a alguien a buscar una reelección y que nos pudiera llevar a una cuestión como Venezuela. No digo que va a ser el caso con López Obrador, porque él mismo ya asumió el compromiso de que dice que él se retira. 6 años, termina su gobierno y se va.
Pero, como todo, luego ¿qué sigue? ¿Qué seguirá después de López Obrador? Porque estamos hablando de un gobierno que se está apoyando en una sola persona. Claro. Entonces, ese es el riesgo que ahorita puede empezarse a vislumbrar y que es algo que los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para fortalecer efectivamente a la democracia mexicana. ¿Cómo? Pues a través de la participación, a través de aquellas personas que no están de acuerdo con ese proyecto político también, pues de alguna otra manera fortalecer sus partidos políticos. Y de estar informados. Exactamente, porque muchas personas son oposición y solamente hablan cosas malas del que está en función, sea el partido A o sea el partido B. Siempre están hablando mal del que está en el gobierno porque son oposición. Y eso es una forma muy, digamos, hasta inocente de hacer democracia. Lo que se tiene que hacer en sí es equilibrarlo efectivamente los poderes. Que efectivamente haya voz y voto para todos, para quienes están a favor como los que están en contra. Afortunadamente López Obrador ha dado ejemplo de alguna otra manera de corregir. Finalmente muchos pensaban que era una persona autoritaria que nada más iba hacia una dirección. Sin embargo, sí ha rectificado en algunas cosas como lo de las calificadoras, en donde pues a final de cuentas se ve que sí dice, bueno, sí tengo este proyecto, pero también puede ser que no sea el adecuado y tendremos que rectificar. Eso es bueno. O hay que adecuarlo, exactamente, ¿no? Como lo de los refugios para las mujeres víctimas de violencia, que en un momento determinado dijo desaparecen, y cuando se le explicó, no, eso no puede desaparecer, es indispensable para la seguridad de esas mujeres y de sus familias. Bueno, pues entonces se presenta un proyecto alternativo y a ese proyecto alternativo se le da el apoyo, ¿no? Así es. Pero en general, ¿qué calificación le darías? De estos 100 días, yo le daría un 8. Yo le daría un 8. A mí me parece que la lucha contra el huachicol es una de las cosas más importantes que este gobierno ha llevado a cabo, y creo que ya era absolutamente hora de que en México esto sucediera. Porque esto sucedía, el robo indiscriminado y de la manera más cínica del mundo de petróleo y de los recursos de Pemex sucedía desde la época yo creo que de López Portillo. Sí. Desde entonces ya se sabía de aquellos buques cargueros de petróleo que vendían el petróleo mexicano en el mercado negro en Ámsterdam, ¿correcto? Y a partir de entonces todos los demás gobiernos lo supieron. Y todos los demás gobiernos se beneficiaron, no importa de qué partido hayan sido, ¿correcto? La cuestión aquí es que ya finalmente llegó alguien para decirnos, esto es lo que está sucediendo y las proporciones son épicas. El robo indiscriminado a los recursos mexicanos, los recursos de nuestro país y a los mexicanos, es verdaderamente escandaloso. Y en ese sentido yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Aquí, por ejemplo, yo tengo que según López Obrador, y en el informe que nos dijo este lunes pasado con respecto a sus 100 días, que en el 2018, por ahí de noviembre, eran 81,000 barriles de petróleo lo que se robaban. Hoy en día, más o menos por ahí de marzo, ya ha bajado a 15,000. Por supuesto, todavía nos falta y todavía hay que prevenir e impedir que esto continúe. Pero yo creo que los avances han sido importantísimos y que ya era hora de que alguien llegara a poner toda esta situación en claro, y de ver quiénes son las personas, funcionarios, delincuencia organizada, quienes sean, que se han estado beneficiando de los recursos de México. Así es, y bueno, finalmente va a ser algo que tiene que llevar tiempo, porque ahora las investigaciones tienen que ir avanzando poco a poco, antes de, incluso sobre la misma marcha se tienen que ir ajustando. Lo que pasó con el huachicol, ¿no? Que de plano pues se tuvieron que cerrar los ductos en algunos momentos, y todo para evitar precisamente pues ya esto que ya se había institucionalizado, ya era muy normal que la gente robara combustible, de hecho muchos pueblos que están aledaños a donde pasan los ductos, pues realmente su actividad económica principal era eso, y pues desafortunadamente esa realidad tiene que ir cambiando, se tiene que ir ajustando, y bueno, pues esperemos que pronto eso se supere. También otro de los temas importantes, yo creo que este gobierno tiene el gran reto, el que sí es el gran reto es la frontera en los Estados Unidos. Yo creo que después de lo que acaba de hacer Donald Trump, de insistir
con el estado de emergencia y vetar el dictamen que había hecho las cámaras de que se quitara esa declaración de estado de emergencia. Ahora pues seguirá, ¿por qué? Porque Donald Trump está facultado de vetarla, claro, y seguirán las negociaciones en las cámaras, pero mientras tanto no cambia la situación en la frontera. Y el problema es de que es un asunto que sigue y afecta demasiado a México. Afecta mucho a México, nos afecta básicamente, independientemente de que ya nos afectaba por el flujo migratorio que tenemos de México hacia Estados Unidos desde hace muchos años nosotros, ahora resulta que nos está llegando una gran cantidad de personas de Centroamérica y que están agarrando México como lo que no queremos que sea un país, el país tercero en donde van a poder venir aquí y quedarse mientras Estados Unidos les abre la puerta, cosa que no va a suceder. Por lo menos durante el gobierno de Donald Trump eso no va a suceder. Y en este sentido, nosotros, por supuesto que somos un país respetuoso de los derechos humanos, como somos un país de migrantes, aceptamos y abrimos los brazos en bienvenida a todos aquellos que decidan migrar a nuestro país, pero muchas de las personas que migraron en esta ocasión y que entraron en México no son necesariamente el tipo de migrantes que cualquier nación quisiera darles la bienvenida. De esos países tenemos gente lamentablemente peligrosa. Tenemos gente que puede llegar a desestabilizar en un momento determinado alguna sociedad, como en Tijuana. En Tijuana ya la cantidad de centroamericanos que, por ejemplo, salvadoreños, que se voltean y te dicen, bueno, aquí nosotros somos 30,000, ¿qué van a hacer contra nosotros? ¿Qué van a hacer contra nosotros con 5,000 policías? Nosotros aquí somos 30,000, les destrozamos la ciudad. Entonces, estamos en una situación muy difícil tratando de apoyar a estas personas, pero la realidad es que no van a entrar a Estados Unidos. Las puertas están cerradas y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer los mexicanos con esas personas? ¿Debieron haber entrado? ¿No debieron haber entrado? ¿Por qué entraron así? ¿Qué vamos a hacer con ellas ahora? No, y ahorita pues ya lo que hace el gobierno de López Obrador, ahorita lo que está haciendo es precisamente rectificar la plana. Ya se dieron cuenta de que no podríamos estar en esa política de frontera abierta y de bienvenido a todas las personas que quisieran venir a México para cruzar y llegar a Estados Unidos. Con esta realidad pues ya cambia porque el secretario de Relaciones Exteriores ya anunció que van a analizar la manera en cómo controlar ese flujo de personas. Uh-huh. Marcelo Ebrard dijo que pues efectivamente México no va a aceptar a las personas que rechace Estados Unidos o mientras se hagan sus casos o sean estudiados en Estados Unidos, permanezcan en México. Eso es imposible, o sea, sí. Y es lo que está diciendo, porque ese costo, ¿quién lo va a pagar? Primero, ¿quién lo va a pagar? Y esos casos en Estados Unidos duran años. Sí. Si están pidiendo asilo, primero, prácticamente no le dan asilo a nadie. Y segundo, en lo que esos casos de migración se ventilan en las cortes y demás, duran absolutamente años. ¿Por qué? Porque tienen un rezago en juicios migratorios de prácticamente 8 a 10 años. Sí. Entonces, de aquí a que llegue el turno de las personas que están de nuestro lado en la frontera, van a pasar muchísimos más años. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? No, y sobre todo que pues ya están acá, ya es una realidad. Ahora lo que tenemos que hacer es que no es que se cierre la frontera como tal o algo así, sino buscar la manera que se controle el ingreso. Porque estamos de acuerdo que muchas de estas personas, estas caravanas que fueron organizadas, en realidad tuvo un fondo político. Totalmente. Y quien el único beneficiado fue Donald Trump, porque él fue, al final de cuentas, el único que salió ganando con eso. Y eso a medias, porque perdió la Cámara Baja. Uh-huh. Sin embargo, todavía hay un grueso de la población norteamericana de Estados Unidos que sigue apoyando ese proyecto de Estados Unidos con la visión de que, según para ellos, los migrantes son una amenaza. Exacto. Efectivamente, es una forma en que Donald Trump va a capitalizar ese problema y lo va a llevar para buscar su reelección. Eso es un hecho. No, eso es un hecho. Eso es un hecho y por eso continúa con la insistencia de la construcción de su muro. Eso va a ser hasta el último día y hay muchísima gente, aunque ustedes no lo crean, amigos, amigas, que le dan la razón. Que esa es la carta fuerte de Donald Trump. Le dan la razón, no quieren más migrantes, ni mexicanos, ni centroamericanos, que crucen por ese muro sur de Estados Unidos hacia su país.
hay gente que dice, pues yo prefiero pagarle a algún jardinero o a alguna persona aquí en Estados Unidos, aunque me cobre triple, a pagarle a un mexicano, a pagarle a un centroamericano. Ya no queremos más esa gente en nuestro país. Entonces hay mucha gente que apoya esa ideología y que seguramente Trump pues va a seguir utilizándola para ver si logra la reelección, que pues la verdad no sé, va a estar difícil, ¿eh? Pues eso dependerá mucho también de lo que hagan los demócratas. Yo creo que el candidato que llegue de los demócratas tiene que ser una persona que sepa capitalizar también ese problema, pero a su favor. Porque tampoco es cierto que la migración de Estados Unidos sea problemática, le genera también buenos dividendos. Entonces, que ahora por eso Donald Trump hace toda esa faramalla de gente que llega masivamente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que la gente diga, no, efectivamente, ¿dónde vamos a meter a tanta gente? Sí. Pero no es cierto, o sea, el flujo de personas de Centroamérica a Estados Unidos ha sido por años y siempre se ha ido controlando. Entonces lo único que se tiene que hacer es revisar cómo se tiene que hacer de una manera más controlada, y México es un factor determinante para eso. Si quieren hacerlo bien, tienen que acercarse a México y tienen que buscar una solución conjunta. Y no solo eso, también tienen que ir a Centroamérica y ver cómo hacer que los centroamericanos fortalezcan sus democracias para que las personas no sigan huyendo de sus países, porque la verdad es que muchas gentes sí huyen de sus países porque la verdad la situación es muy lamentable. Sí. Es invivible, los matan en esos países, la violencia es verdaderamente, Honduras es creo que el país más violento del mundo, olvídese de Siria, olvídese de los que están en guerra, Honduras. Entonces las personas sí tienen razón en huir si quieren salvar sus familias. Pero pues yo creo que si quieren recibir ayuda, si quieren recibir beneficios, si quieren recibir apoyo, esos gobiernos también tienen que ponerse a trabajar, sí. Tienen la obligación con sus ciudadanos. Y bueno, pues yo creo que ya con esto pues vamos cerrando, ¿no? Sí, nada más rápidamente lo de la Guardia Nacional, que lo único que tenemos que decir y puntualizar es de que pues ya está, ya es un hecho, ya nada más que se empiece a implementar como tal en unos 60 días máximo. Exacto. Entonces ya con eso esperemos que el país pues ya se tranquilice, que empiecen a cerrarle la puerta a los cárteles, a la delincuencia organizada, porque México es un país que ha generado demasiados muertos sin ni siquiera estar en guerra. Efectivamente, ya nos urge estar tranquilos, seguros, contentos con nuestras familias y que podamos recuperar lo que es nuestro país tan hermoso, tan querido, que podamos volver a vivir en paz y en esa tranquilidad que siempre tuvimos aquí, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que se acabe los feminicidios, independientemente de cualquier cosa de la delincuencia. Yo creo que es un tema que la verdad es que México es vergonzoso que un país que se supone está en paz, haya tantos asesinatos en contra de las mujeres, y que sobre todo que las autoridades pues hayan dejado de pasar, que creciera el fenómeno, que trataran de ocultar las cifras, que dejaran pasar el tiempo, y ahorita pues ojalá con la Guardia Nacional, al reducir el accionar de la delincuencia organizada, esperemos también se baje ese problema, ¿no? Pues esperemos, de todas maneras es un tema que por supuesto vale la pena que le sigamos dando seguimiento poco a poco. Esperamos también de sus propuestas, por favor, mándenos sus propuestas, sus opiniones. Nos encantaría que interactuaran con nosotros y que pues se sumaran. Si ustedes opinan y nos mandan con nosotros, con todo gusto los compartimos cada semana. Nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, de todos ustedes, que pasen una excelente semana, maravillosa. Nos vemos aquí dentro de exactamente una semana con lo más importante de la semana en Enlace. Sí, y recuerden nuestras redes sociales, ahí usted también nos puede dar su opinión, que nos manden sus comentarios de los temas que hemos tratado, alguna propuesta de que tomemos algún otro tema. Todas las opiniones, sean buenas, sean malas, son bienvenidas. Nosotros las analizaremos, las compartiremos con ustedes para que de alguna otra manera enriquezcamos el contenido y que pues formemos una mejor información que sea completa, que no solamente sea para un lado o para otro, sino que al final de cuentas usted tenga más argumentos para formar un criterio más amplio y que de alguna otra manera aumente el conocimiento de determinado problema que está sucediendo en el día de hoy. Que esté mejor informado. Bueno, pues que la pasen precioso durante esta semana, que sea pues muy rica en trabajo, en cariño, en unión familiar, y los esperamos aquí la próxima semana en Enlace, como siempre. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.